La capacidad de pensar en palabras y utilizar el lenguaje para expresarse y generar significados forma parte de la inteligencia lingüística, que se puede resumir en utilizar el lenguaje de una forma efectiva. Corría el año de 1993 cuando un psicólogo y pedagogo estadounidense llamado Howard Gardner publicó su propia teoría de la inteligencia, las inteligencias múltiples. Según Gardner, el cerebro humano comprendía más que solo una medida de intelecto. Definía la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. En este programa no solo te explicaremos qué es la inteligencia lingüística, sino que también te diremos cómo se relaciona con otros tipos de inteligencia. Mi nombre es Kenia Gutiérrez, estudiante de la licenciatura de Producción de Medios Audiovisuales. Mi nombre es Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y este es tu programa Angular. Howard Gardner define la inteligencia lingüística como la capacidad de desarrollar habilidades, ya sea de comprensión o expresión oral y escrita. Con la inteligencia lingüística se utiliza el lenguaje como medio para convencer, informar, explicar y comunicar. Forma parte de nuestra comunicación habitual. Howard Gardner hablaba de esta como una inteligencia, pero se refiere a una habilidad, ¿no? Un área como en la que nuestras habilidades, nuestras destrezas son en poner en palabras, en describir en palabras, en entender en palabras la realidad. Según Noam Chomsky, incluso uno de los lingüistas más reconocidos actualmente, es que es una cuestión, él lo llama gramática universal, que viene precargado como un sistema evolutivo que ha permitido tener esa capacidad de comunicarnos desde el momento de nacer prácticamente. La inteligencia lingüística diría yo que es la base, la esencia y el corazón de la inteligencia humana. En la psicología identificamos como el lenguaje como un medio a través del cual se simboliza la realidad. Entonces, cuando las personas, estando de bebecitos, de niños, empezamos a hacer un sonido referente a un objeto, gradualmente estamos representando al objeto sin la presencia de este. El lenguaje es un sistema comunicativo, sin él no tendría ningún sentido de hacer o tener esta posibilidad de intercambiar. El lenguaje se distingue en los seres humanos, puesto que es la manera en la que podemos nosotros intercambiar. Es parte importante de la inteligencia, aunque no es la única, ni es necesariamente como la forma exclusiva de desarrollar la inteligencia, sí una herramienta muy importante para que ésta se dé de manera más abstracta. La inteligencia lingüística se plasma cuando contamos historias, recitamos poemas o nos expresamos a través de narraciones. El lenguaje forma parte de nosotros y por ello todos podemos desarrollar la lingüística. Conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos pudiendo hablar de cosas sin la presencia de estas. Entonces podemos hablar ahorita del niño sin tener al niño, podemos hablar del lenguaje sin necesariamente tener un algo que lo haga referente. Entonces aquí la parte es que simbolizamos a una realidad a través del lenguaje. Lenguaje y lengua estamos hablando de dos ámbitos diferentes, aunque uno depende de otro. Por ejemplo, la lengua es parte del lenguaje. Pero a diferencia del lenguaje, donde es un sistema comunicativo que es amplio, por ejemplo, podemos tener lenguajes computacionales, ¿no? O lenguaje musical. Pero la lengua específicamente podríamos entenderlo mejor si usamos el sinónimo de idioma. La lengua en específico es un sistema de signos lingüísticos que nos permite intercambiar a través del habla o la escritura a partir de ciertos códigos que se distinguen de forma social. Las lenguas corresponden a una posibilidad de sistematización que tenemos todos los cerebros humanos, el cerebro humano. En ese sentido, las estructuras lingüísticas, pensando desde lo que viene a ser
la combinación de fonemas de una lengua, de morfemas de una lengua, de sintaxis de una lengua, es la posibilidad de construir pensamiento a través de ella misma. El idioma como tal organiza, ¿no? Porque si pensamos en cómo estructuramos oraciones en español y en inglés, pues lo que hace es organizar, ¿no? Entre más detallado sea el idioma, pues nos permite hablar con mayor precisión de la realidad. Yo no puedo tener mi propia lengua si tú no me entiendes. Entonces, por eso, por ejemplo, si solo un hablante queda de una lengua indígena, pues podríamos decir es lengua muerta porque no hay con quién comunicarse. Entonces, la lengua en sí nos ayuda a comunicarnos también, pero lo reconocemos más como un idioma. Quien sabe escribir y hablar bien una lengua, sabe pensar bien. No se puede pensar sin el pensamiento verbal desarrollado que implica una lengua. La lengua materna, en la medida que describe o precisa la realidad con la que se encuentra la persona que lo domina, pues le da herramientas para eso. La lingüística es un campo de estudio que investiga el origen, la estructura y la evolución del lenguaje. Sin embargo, el que una persona tenga desarrollada la inteligencia lingüística no significa tener que saber a detalle la historia de la lengua, sino que se le facilita el uso del lenguaje. Noam Chomsky es el padre de una teoría que se llama la teoría de la adquisición innata del lenguaje. Y en principio él dice que un ser humano que tiene condiciones biológicas sanas está en posibilidad de adquirir una lengua al margen de su uso social. Y en la medida que nos metemos a una profesión, por ejemplo, vamos teniendo más detalle de ese concepto. Esas cuestiones nos permiten como precisar una realidad que para esa persona es relevante. El lenguaje técnico, justo eso es lo que hace. Yo aludiría aquí a otro autor que es Roland Barthes, un francés que decía: los seres somos por naturaleza desmultiplicadores. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos por naturaleza todo lo explicamos en analogía de algo, es decir, todo lo vemos en relación, una cosa la vemos en relación de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Cuando ya uno va creciendo y no tiene el contexto del cual se desarrolla, entonces ya se vuelve más complejo. Entonces la adquisición de la lengua depende de ese contexto, de esa capacidad cognitiva también para desarrollarla y de estar inmerso y en la práctica cotidiana para poder desarrollarla. Cuando yo tengo esa habilidad, pues tengo la posibilidad de describir lo que estoy necesitando decir, puedo utilizar las palabras variadas de mi idioma, de mi lengua, o de otras lenguas, puedo asimilar otros conceptos y otros términos de otras lenguas, porque esa habilidad para representar esa realidad en palabras es mía. Aunque Howard Gardner explicaba que la inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras en forma oral o escrita de manera efectiva, no podemos dejar de lado la base de esta inteligencia, que es el lenguaje. Quédate con nosotros en el siguiente bloque, que te explicaremos cómo se relaciona el lenguaje con nuestro cerebro. Estás en tu programa Angular. Como egresado de Criminología y Criminalística, podrás diseñar estrategias de prevención delictiva y reinserción social. Serás capaz de elaborar e interpretar perfiles que determinen el grado de peligrosidad de una persona o grupo. Los campos de acción son Fiscalía, centros de reinserción social, peritos, empresas privadas, instituciones forenses, Supremo Tribunal de Justicia, compañías aseguradoras y afianzadoras, institutos de defensoría de derechos humanos, consultoría privada. El lenguaje humano nos permite expresar una cantidad infinita de ideas, información y emociones. Pero ¿cómo se relaciona el lenguaje con nuestra habilidad de comunicación? La ciencia que estudia los lenguajes en el seno de la vida social es la semiótica. Entonces, lenguajes hay muchos, o sea, hay lenguajes visuales, lenguajes del movimiento,
lenguajes que tienen que ver con signos de la apariencia, del vestido, por ejemplo. Y la lengua es un sistema verbal que tiene que ver con la capacidad cerebral innata y fonológica que tenemos los seres humanos. Entonces, los lenguajes son diversos, múltiples, y la lengua siempre alude a un tipo de lenguaje, que es el lenguaje verbal. Según algunas clasificaciones, presentan 6. Una de ellas tiene que ver con la expresión, ¿no? O sea, nosotros decimos, ay, me siento muy mal, ¿no? Esa es una función expresiva, pero hay otras, por ejemplo, para hacer contacto y decir, oye, ¿me escuchas? Ah, ¿vas bien? O sea, cuando uno hace como esta especie de confirmación o decir hola o adiós, es una especie de contacto, o bien cuestiones para referenciar, se llama la función del lenguaje, donde uno aporta hechos, verdades, ideas, o bien la estética, como la poesía y demás, que es una cuestión pues para fines como tales de la belleza del lenguaje, o bien apelativa, dar una orden, decir, pues haz esto, ¿no? O bien la última, que sería la metalingüística, cuando uno no comprende, por ejemplo, un término, decir, a ver, ¿a qué te refieres? Explícame. Entonces ahí estamos hablando de la lengua misma, es decir, a partir del término, a partir de una cuestión de, a ver, vamos a precisar cómo entender esto, ahí es metalingüística. Entonces ahí es una forma de clasificar para qué. Se dice justamente que un idioma está vivo cuando puede agregar nuevos conceptos y nuevos términos. Entonces, una persona que está demostrando constantemente esta habilidad para usar palabras, para describir su realidad y para entender esa realidad, se dice que tiene una muy buena habilidad lingüística. El lenguaje puede influir en nuestros sentidos básicos, alterando nuestras emociones, la percepción visual y auditiva e incluso hasta el sentido del tiempo. En conclusión, el lenguaje altera nuestra percepción del mundo. Han habido experimentos intencionados o no intencionados, o situaciones y personas que al no estar expuestos al lenguaje no lo desarrollan y se limita la capacidad cerebral para adquirirla. Entonces, a final de cuentas, cuando nosotros queremos que alguien desarrolle esta habilidad, pareciera que el cerebro está dispuesto a hacerlo desde temprana edad, y que si no se hace desde temprana edad, pues hay como un tiempo límite para adquirirla. Es más que una dificultad de una persona en sí por sus capacidades, es porque quizá falte mucho mayor contexto e inmersión. Si nosotros no estamos en él, entonces difícilmente lo vamos a adquirir, porque se volvería solo un factor teórico, por ejemplo, pero no lo tenemos en un contexto. Cuando nosotros nos rodeamos de ese ambiente y además hemos desarrollado nuestra capacidad de pensamiento en función del lenguaje, podemos nosotros pensar que podemos tener más capacidad de adquirir esa lengua. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Es así como el lenguaje nos sirve para comunicarnos de diferentes formas, siendo el oral y el escrito las más comunes. Mira, el lenguaje es representación simbólica de la realidad a partir de una serie de sonidos que generalmente vienen acompañados también de una serie de gráficos que representan a esos sonidos. La lingüística es la disciplina que se encarga de estudiar esa composición de ese lenguaje. Si pensamos lenguajes, pues hay muchos, ¿no? Entonces la lingüística es propia de cada organización del lenguaje, es el estudio de esa organización del lenguaje. La lingüística como tal es el estudio del lenguaje. Desde ahí podemos derivar algunas ramas como la semiótica, la semántica, pero en sí es quienes se han encargado de estudiar cómo es que adquirimos, cuáles son estos elementos, las funciones, los factores. El lingüista tiene que tener una disposición a buscar la sistematización de la lengua. O sea, la lengua es el sistema más maravilloso que existe. De hecho, el desarrollo del mundo computacional, de las ciencias del comportamiento, le deben mucho a la lingüística, que es la primera que descubre la dimensión sistemática de la lengua. La lingüística hace posible la comprensión y comunicación por medio de la lengua natural, basado principalmente en signos sonoros y escritos, lo que hace el uso de la lengua una habilidad que requiere el mayor porcentaje de los hemisferios del cerebro. Pueden haber algunas limitantes en el desarrollo neurológico, ¿no? O sea, hay algo en su sistema nervioso que no lo permite con pertinencia. Entonces podemos estar frente a un trastorno del desarrollo del lenguaje.
Y hay diferentes trastornos, hay diferentes como el trastorno comprensivo, el trastorno expresivo, el trastorno articulatorio, el trastorno de comprensión pragmática o de comprensión de manejo social del lenguaje. Eso que no entendemos el doble sentido y la pragmática del lenguaje, ¿no? En el uso del lenguaje se utiliza la codificación y decodificación. Es por eso que toda persona capaz de hablar, leer y escribir puede considerarse que cuenta con inteligencia lingüística. Como egresado de producción de medios audiovisuales, podrás generar contenidos multimedia, realizar las etapas de preproducción, producción y postproducción. Serás capaz de responder creativamente a requerimientos de multimedia en las empresas. Los campos de acción son Desarrollo creativo, medios de comunicación, plataformas digitales y multimedia, producción transmedia, logística y rodaje, administración estratégica de productos audiovisuales. gestión de artes y contenidos. Cuando hablamos de inteligencia lingüística, lo primero que se nos puede venir a la mente son escritores o poetas, pero para nuestra sorpresa, así como existen diferentes tipos de lenguaje, también existen diferentes formas en que la inteligencia lingüística puede ser aplicada. Yo tuve problemas para aprender a leer cuando estuve en la primaria y en mi casa aprendí eventualmente, claro, en primero o segundo, pero recuerdo que me costó mucho trabajo. Y en mi casa no tenían el hábito de la lectura, entonces yo lo adquirí muy tarde, lo adquirí hasta la preparatoria, cuando tuve la materia de literatura universal. Ahí fue cuando me encontré a los clásicos y me enamoré. Tuve la gracia de estar en una escuela donde se me estimulaba mucho la lectura, se me estimulaba mucho la creación poética, la oratoria, y yo desde niña desarrollé las dos cosas, escribir poemas, preparar discursos de oratoria. En la secundaria continué con ello. Todo el tiempo es leer, yo leo todo lo que cae en mis manos, desde niña. Siempre leía lo que tenía mi papá ahí en el buró, en este caso pues revistas, suscripciones, y poco a poco una de mis tías, mi tía favorita, me empezó a llevar libros de autor, digamos de Julio Verne, Emilio Salgari, Luisa May Alcott. Ahí empecé con la lectura y eso me llevó a la escritura para crear mis historias. Estaba estudiando filosofía y letras, no tenía muy claro qué iba a hacer una vez que terminara, y en último semestre una de mis maestras me dijo que estaban buscando a una persona para trabajar en una editorial a cargo de libros para niños, para, digamos, capacitarla y entrenarla para seguir adelante ya como editora. Parte de mi trabajo era traducir. Y luego de año y medio o 2 años ahí, llegué a la conclusión de que lo que más me gustaba era traducir. Para mí es algo que me motiva muchísimo para expresarme, para poder comunicarme. Según Campbell, existen 4 habilidades esenciales dentro de la inteligencia lingüística. Estas 4 habilidades se desarrollan en la etapa de la niñez y pueden desarrollarse para lograr un desempeño óptimo. Todo parte de una lectura. Y esa lectura que hace un traductor es una lectura un poco diferente de la que hace un lector común y corriente, ¿no? El lector común y corriente va leyendo y va siguiendo. El traductor tiene que ir mucho más allá para llegar incluso a poderse imaginar perfectamente ese mundo que está dibujado detrás de las palabras. La vida misma es inspiradora, todo en la vida inspira, pero a mí me funciona traer una libretita, porque hasta una conversación que oyes al azar o un evento como el que pasa hace ratito, una persona extraña, lo puedes hacer una historia. Entonces, sí es mucho de observar y anotar. Me ha pasado algo personal que tengo muchas emociones que quiero escribir o hacer un tipo de catarsis. Eso ha definido principalmente mi proceso creativo,
pero, por ejemplo, también estar en talleres donde me propongo escribir novela o escribir cuento o poesía me ha ayudado a orientarme. Es expresarme, es saber decir las cosas de una manera más personal, pero sobre todo es dejar huella, ¿no? Y ahora que dejas huella y que escribes en un libro, pues sabes que va a ser para muchos años, que quizás en 20, 30 años alguien se encuentre un libro de mejor por escrito y diga, Livier Velázquez, ¿quién es Livier Velázquez? Y busquen y sepan de mi estilo y de lo que me motivaba a escribir. La escucha, el habla, la lectura y la escritura son parte fundamental del ser humano. Sin embargo, cada persona nace con diferentes afinidades y pueden desarrollarse en diferentes niveles conforme el sujeto crece. Tienes que empezar leyendo. Todo escritor, su mejor maestro son los libros y los temas que le apasionan. Y cuando descubre ese tema, entonces ahí no se agota, puede irse a los clásicos o a los modernos, todos los tipos de géneros, y eso es lo principal que recomendaría, que lean mucho, pero también que asistan a talleres a escuchar cómo escriben los demás, porque a veces pensamos que somos muy originales o que estamos proponiendo la técnica non plus ultra, pero ya lo hicieron antes los clásicos o gente contemporánea que está en nuestro estado recibiendo premios o desarrollando ciertas propuestas. Mantengan la curiosidad abierta. Si no son por naturaleza curiosos, traten de estimular la curiosidad, de indagar, de observar el mundo, de observarse a sí mismos. Hay que leer y leer mucho. Que tengan paciencia, que dejen el ego ahí tirado porque no sirve para nada y que sean constantes. O sea, si tú escribes algo y lo revisas y no quedó, pues no importa, lo guardas, no lo tires. Sigues con otra cosa y otra idea. Y después lo retomas fresco y lo vuelves a hacer. Pero sí hay que ser constante, pacientes y pues hacer de tu pasión, que esto es una pasión, ahora sí, algo formal. Que se requiere talento, pasión, entrega en el arte. No pensamos el para qué o cuál es la utilidad de hacer algo, tiene un valor en sí mismo y no siempre se espera algo a cambio. Ya que el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado, existen diferentes tipos, entre ellos el oral, en donde salen los idiomas, el lógico-matemático que involucra los números, el informático como el código binario, el lenguaje de señas en donde mediante gestos corporales se representan signos, el lenguaje corporal que se manifiesta a través de la danza y la actuación, y el lenguaje musical que se expresa en escritura y composición. Con todo esto podemos concluir que la inteligencia lingüística está ligada a las otras inteligencias propuestas por Gardner. Si no sabes cuántas inteligencias existen, no te preocupes. Durante esta temporada hablaremos de cada una de ellas y si te interesa la música, te esperamos en el siguiente programa en donde te explicaremos la inteligencia musical. Mi nombre es Kenia Gutiérrez, estudiante de producción de medios audiovisuales. Mi nombre es Carlos Chavira, egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y esto fue tu programa Angular.